bienvenidas, bienvenidos al tercer episodio del ciclo de 12 webinars Reprogramando la felicidad en el ámbito organizacional. Estamos muy animados desde Felicicat porque vamos teniendo mucha respuesta. Bueno, sin ir más lejos, en los anteriores tuvimos muy buen público, buena cantidad de seguimiento a posteriori también, porque esto lo vamos a colgar en nuestro canal de YouTube, y tanto ICEP y Assembler, que son los invitados. ICEP, el señor Pepe Figueroa ya forma parte de este ciclo, pero el invitado de hoy es a Cristian Fondevila, a que ahora lo presentaremos. Y bueno, estamos muy contentos porque vamos a empezar el tercer episodio, que lleva como título Revolución formativa, la educación como factor esencial para conseguir el bienestar organizacional. Y hoy, coincidencia de la vida, estamos tres líderes de diferentes organizaciones formativas. ICEP imparte formaciones, Assembler imparte formaciones y Felicicat también imparte formaciones, y todos en el ámbito B2B, B2C también, ¿no? Entonces, a partir de ahí vamos a generar un debate, vamos a entablar un debate con varias cuestiones y bueno, esperemos que sea del interés de todo el mundo. Al final siempre damos espacio a cualquier pregunta que nos podáis plantear, los espectadores: Miriam, Rosa, Silvana, Viviana, Mario, Josep, Pedro, gracias por estar aquí. Y nada, estamos ya a las 6:12, ha habido un pequeño retraso por un problemilla técnico, pero bueno, todo solucionado. Y a partir de ahí, pues bueno, vamos a dar pie a la presentación de los ponentes, de los anfitriones, por fin, que hemos podido ser anfitriones todos. Tenemos a Pepe Figueroa, que es director de Relaciones Internacionales y cofundador del ICEP. Bienvenido, Pepe. Mucho gusto, un abrazo a ti y a Cristian. Y nada, aquí preparado para que el ciclo sea un éxito. Muy bien, fantástico. Y tenemos, Y obviamente la sesión de hoy. Sí, no, y de hecho, a ver, tenemos a Cristian, el invitado de este tercer capítulo. Bienvenido, Cristian. Cristian Fondevila es co-founder y CEO en Assembler School of Software Engineering. Y nada, que vamos a profundizar con él y es un placer tenerlo aquí. Cristian, bienvenido. Muchísimas gracias a todos, Eduard y Pepe, y bueno, y todas las personas que están hoy viéndonos. Va a ser un gusto poder debatir un poquito, ¿no?, sobre educación, que yo creo que hay mucho que debatir. Por supuesto, por supuesto. Y de hecho vamos a empezar fuertes, ¿no? Porque al final la gente está saturada de tanto webinar y al final lo que quiere la gente sí que es verdad que intentaremos respetar que esto no se vaya más allá de los 60 minutos, porque el tiempo es oro para todo el mundo y más ante la saturación de webinars que tenemos. Entonces, qué mejor, creo yo, que empezar por aterrizar un poco el punto de partida, ¿no? El contexto actual en el que nos encontramos a nivel educativo, ¿de acuerdo? Estamos en un momento de cambio, ya no solo por el bicho, no por el bicho, simplemente estamos viendo desde hace años que el sistema educativo está, en general, porque hay gente que lo hace muy bien, como ICEP y como Assembler, está obsoleto, ¿no? Incluso hay artículos que hablan de la generación blandita, así tal cual, generación blandita, y textualmente empezando fuerte: niños mimados, adultos débiles, ¿de acuerdo? Entonces, a partir de ahí, claro, nos encontramos en un contexto donde si navegamos por la red, y ahora os doy la palabra, y ahí nos peleamos todos para poder aportar y que quede todo muy bonito. Alumnos que se enseñan desde la parte teórica, donde nosotros apreciamos y rectificarme, porque ya estoy hablando desde una opinión más personal. Estamos viendo, por culpa nuestra de no enseñarles bien, de alguna manera, les hiperprotegemos y esto también afecta a los resultados, a que sean menos resolutivos, ¿no? Estoy hablando no solo desde el ámbito académico posgrado, ¿no?, o másteres, sino desde el ámbito universitario y también desde bien pequeñitos. Yo tengo un niño de 3 años y cuando fui a la jornada de puertas abiertas me quedó muy claro de que así no me enseñaban a mí, ¿vale? Porque realmente estamos aprendiendo desde la teoría primero,
primero esto es así y después empezamos a pensar cuando debería ser al revés, ¿no? Primero planteo un problema, hago pensar y después expongo la teoría, ¿no? Hay muchas metodologías que ahí Cristian también nos puede ilustrar y Pepe también, ¿no? De hecho, hemos invitado a, bueno, ICEP ya es un es organizador, pero a Sander nos termina de dar el valor para poder hablar de metodologías de trabajo, ¿no? Colaborativas, inversas, ¿no? y demás que vamos a tratar. Entonces, a partir de ahí y partiendo que cómo debería ser este aprendizaje, ¿no? Porque al final el desarrollo del talento es un aspecto que por mucho que enseñemos en grupo o tengamos un grupo que enseñar, es algo totalmente personal y único. ¿Cómo lo veis? De alguna manera, ¿quién empieza? ¿Quién toma la palabra, ¿no? sobre el contexto actual y cómo debería ser? Si me deja Pepe, empiezo. El invitado. Yo creo, la verdad es que la primera palabra que cambiaría es la palabra enseñar, ¿no? Porque en realidad la educación no debería ser para enseñar, debería ser para que aprendamos, ¿no? Entonces, si partimos de la base de que todo está centrado en enseñar, ¿no? En enseñarte, en tienes que hacerlo así, ¿no? Así es como se hacen las cosas, y ya partimos de un modelo poco flexible, porque te voy a enseñar cómo se hace. Entonces, yo creo que hay que partir de una base en la que lo que tenemos que hacer es impulsar el aprendizaje, que es muy diferente a enseñar, ¿no? Eso es como yo lo veo, ¿no? Lógicamente, creo que son dos cosas muy diferentes. Enseñar es, yo te voy a enseñar cómo se hace algo, y impulsar el aprendizaje es, yo te voy a dar las herramientas para que tú veas cómo se hace algo, que son dos cosas muy, muy distintas, ¿no? Y yo creo que de ahí surge un poco también el propio tradicionalismo del sistema, que es que estamos muy basados en las universidades nos tienen que enseñar cómo tenemos que hacer, y los profesores son los que más saben, y por tanto esos profesores son los que tienen que enseñar. No, los profesores nos enseñarán una forma de hacer las cosas, pero no si esto, si te vas fuera de las matemáticas, ¿no? o de algunas carreras, no todo es 1 más 1, es 2, ¿no? Sino que hay muchas cosas que tienen múltiples soluciones para muchos problemas, y lo que hay que atacar es la diversidad de cómo las personas llegamos a resolver eso, ¿no? Y no que nos enseñen una única forma de hacerlo. Primera aportación. Sí, bueno, yo totalmente de acuerdo. Creo que cuando tú haces un planteamiento de este tipo, la responsabilidad no la estás poniendo en la persona que aprende, sino le toca transmitir ese conocimiento. Entonces, yo que quizás uno de los problemas más graves que pueda tener educación hoy, que te lo encuentras increíblemente en la formación de pago incluso, es que casi que la responsabilidad de aprender está puesta en el profesor, es decir, de que yo aprenda está puesto en el profesor. Y yo creo que, y yo lo practico muchísimo, yo siempre le digo a mis alumnos, cuando voy a clase, les digo, no, es que aquí los que saben son ustedes. O sea, primero, ustedes son una fuente inagotable de conocimiento que ustedes mismos no saben que tienen. O sea, muchas veces tenemos muchos aprendizajes, muchos conocimientos incorporados que no somos conscientes que los tenemos y que están ahí y que se han ido acumulando a lo largo del tiempo, pero nuestras inseguridades, por decir una palabra, los temores, nuestros miedos, muchas veces no nos hacen ver esas capacidades que tenemos y que están ahí. ¿Y cuál es el papel de un docente en este tipo de aprendizaje? Es poner el foco primero en el alumno, el responsable de aprender, que es el aprendiz, y obviamente, además de poner foco, apoyarle y facilitarle y acompañarle en ese proceso de aprendizaje. Yo creo que si tenemos claro, el modelo cambia del todo, porque incluso el profesor acompañando el proceso puede saber dónde es que tiene que aportar, dónde es que tiene que acompañar, dónde se tiene que probablemente incluso dar más información, dar más recursos, tiene que reforzar lo que el alumno, donde el alumno tiene más dificultad. O sea que yo creo que una educación, una pedagogía moderna y con futuro es la pedagogía que pone en manos del estudiante la responsabilidad de aprender, y en eso estoy de acuerdo totalmente con Cristian. Ahora, alrededor de estas situaciones hay factores que intervienen aquí. Y yo creo que si nos ponemos a pensar cuáles factores que pueden intervenir en que ese proceso se produzca, porque no es un proceso mecánico, es un proceso rico, es un proceso complejo, incluso multideterminado, donde solo el profesor y el papel de facilitador del profesor no es suficiente. Se tienen que diseñar y crear unas condiciones dentro de los espacios de aprendizaje, sean virtuales o presenciales,
se tienen que crear esos espacios y esas condiciones necesarias para que el alumno pueda hacer este trayecto. Y yo siempre digo que el profesor cada vez más tiene que ser un facilitador. No es un repositorio de información y conocimiento, porque hoy, siempre lo digo, todo está en Internet. Yo se lo digo a mis alumnos. Hoy todo está en bases de datos, todo está en libros digitales y todo está en Internet. El papel aquí del profesor es probablemente hacer propuesta al alumno donde perfila una serie de elementos de conocimientos que él ha validado y que él ha revisado, pero que aquí no se acaba el proceso de aprender. El alumno debe, más allá de la información que estamos dando, del conocimiento, de las habilidades que estamos pretendiendo, vamos a decir así, modelar y de alguna manera tratar de que esas habilidades, esas competencias, porque hoy hablamos de competencia en el mundo de los recursos humanos y obviamente también en el mundo de la formación. Sí, el papel nuestro es precisamente sacar todo ese conocimiento y toda esa riqueza que tiene el alumno, hacerlo consciente de las posibilidades que él tiene y cuando no las tenga, al menos crear esas competencias básicas que le permiten ir a buscar eso que falta, porque siempre nos hará falta algo. No hay nadie en la vida que lo tenga todo. O sea, para todos los que estamos aquí, yo tengo 54 años, ustedes son más jóvenes, pero yo siento que sé muy poco, he aprendido cosas, tengo experiencia, pero me he dado cuenta que en un momento, en cada situación de la vida, hay que ir a buscar aquello que uno necesita. Hay que tener claro cuando uno se forma y cuando uno aprende cuál es el objetivo que tiene cuando aprende. Entonces, digo esto para un poco encuadrar el tema, que creo que lo ha dado también muy bien Cristian y que yo creo que por ahí tiene que ir la educación. Sí, no, y de hecho, un momentito, perdón, tenemos aquí es como, ¿no oís un ruido? Como si sí, alguien tecleara de... Sí, no sé si es Pepe. A ver, Pepe habla. No, yo no soy. Pues cuando hablas se dispara Sí, cuando hablas se te dispara como si estuvieran tecleando. Sí. Pues yo tengo audífonos y no estoy tocando nada. Puede ser que el papel, puede ser el papel. No, yo creo que son los cascos, yo creo. ¿Me los quito? Sí. Quítatelos, a ver. Vamos a verlo. No. Sí. ¿Nos dicen también por el chat? Sí. ¿Y aquí en vivo? A ver, Pepe. Cuando hablo yo, ¿se me oye bien? Sí. Vale. Bueno, es que no sé qué pasa. ¿Ahora? Bien. Ahora perfecto. Fantástico, gracias. Dime, Cristian. No, tú si querías hacer alguna aportación. No, ya es para cerrar el primer bloque. Si tienes que aportar algo, aporta. Sí, yo un poco en la línea también de lo que decía Pepe, ¿no? Al final, ¿cuál es el valor hoy en día en el que toda la información de cualquier carrera, de cualquier grado o de cualquier máster, de cualquier cosa está en Internet? Yo creo que la tarea de las entidades o las instituciones educativas es ordenar eso, ¿no? Porque muchas veces a nosotros, por ejemplo, nos pasa que tú puedes aprender programación en tu casa, pero nosotros lo que te aportamos es todo ese orden, todas esas herramientas, toda esa comunidad, ¿no? Todo eso que está alrededor de que tú puedes aprender, ¿no? Y yo creo que ahí es hacia donde debería, como decía Pepe, tender la nueva educación, ¿no? O sea, estamos en un momento de cambio en todos los aspectos y yo creo que se debería hablar de esto, ¿no? De la nueva educación. Sí, y de hecho, a ver, ya para cerrar un poco la contextualización, al final lo que decíais, ¿no? El estado emocional es diferente para cada alumno, las carencias, las fortalezas, las inquietudes, la capacidad de esfuerzo es diferente para cada uno. Entonces, a veces hay alumnos que van solos, déjalos. Ya es que incluso te ayudan como profesor, ¿no? Ojalá tuviera 5 o 6 de estos en cada clase, ¿no? Entonces, también considero que el aula, ya sea virtual o que es a lo mejor nos estamos acostumbrando ahora, pero sobre todo en la parte presencial, debe ser un espacio de diálogo, ¿vale? No solo has dicho muy bien, Pepe, facilitador, pero no solo diálogo entre alumno y profesor, sino entre alumnos, ¿vale? Y ahí es lo que cuesta, ¿no? Porque además de formar profesionales, también tenemos que formar personas, ¿no? Ahora estoy perdiendo un poco para felicitar, ¿no? También todo el tema de personas humanas, ¿no? Al final estamos formando personas, gente con empatía, gente colaborativa, ¿no? Entonces es muy importante.
esta falta de apetito que tiene ahora el alumnado en general, sobre todo los más jóvenes, ¿no? Que pueden entrar en Assembler, que ya sé que la gente puede empezar a programar cuando quiera, ¿no? Yo conozco programadores que han empezado pues, más mayores que yo, ¿no? Y realmente, pero este apetito sale de la necesidad, debe salir de la necesidad de formarse, no de una frustración, ¿vale? Porque mucha gente se forma pensando, vengo de un sector que no me ha gustado mucho, no he tenido una experiencia, pues ahora me voy a formar en esto porque es tendencia. No, te tiene que gustar, ¿no? Tú ves enseguida la gente que se sienta en una silla, se ha matriculado en un máster, no por prestigio, por la titulitis, que digo yo, sino por el hecho de... Es que ahí entramos en una parte que yo creo que en la contextualización es súper interesante, ¿no? Y es que como el sistema nos ha convertido en acumuladores de títulos. O sea, es decir, parece que el que más pegatinas tiene es el que gana y el que va a conseguir un trabajo antes, ¿no? Y yo creo que esto tiende de un momento en el que, pues hace muchos años, poder estudiar era un privilegio y había mucha gente que no podía, ¿no? Por tanto, en la diferencia, cuando tú tenías que seleccionar, ¿no? Desde la parte más de recursos humanos, te fijabas en un currículum, ¿no? En si esa persona había estudiado una carrera, ¿no? Y eso te decía muchas cosas sobre esa persona, pero hoy en día tener un título ya no te diferencia de nadie, porque casi todo el mundo tiene un grado, casi todo el mundo tiene un máster y hay gente que tiene 2 grados, 2 másters, ¿no? Y al final tenemos que tender más hacia medir capacidades, porque todo esto lo que nos genera es un punto que también es importante, es toda esa desmotivación de los estudiantes. O sea, es decir, la gente, ¿por qué estudia? Porque toca, porque quiere aprender. Pues yo creo que al final, y yo soy un caso, ¿no? Que luego ya contaré, si da el tema, que es que estudiamos porque es lo que toca. Entonces yo, pues en mi vida de escolarización, pues hago educación infantil, hago educación primaria, hago la ESO, hago el bachillerato y hago una carrera, porque es lo que toca. Y ese es el problema, ¿no? Se ha convertido en una especie de, bueno, es lo que tengo que hacer y punto, porque si no, no voy a tener futuro. Y eso es un mantra muy peligroso, porque hoy en día yo creo que ya no es así, y mucho más en un mundo tecnológico. Sí, y ahora ya nos cuentas un poco de tu historia, porque cuando nos conocimos con Cristian, también hay artículos y hay casos que han salido por televisión de emprendedores teenagers, no solo de Estados Unidos, sino a gente de niños y niñas de 13, 15 años que han hecho su propia app y que declaran que la universidad no les va a servir de nada, ¿vale? Directamente. Entonces, ¿para qué me tengo que casar yo con un grado de 4 o 5 años? Médicos aparte, porque los médicos ahí pues tienen una especialización y hay un recorrido que yo respeto mucho, pero en especializaciones comunicativas, técnicas, los chicos y chicas ahora quieren decidir su futuro año tras año, con microformaciones incluso, y ahora bueno, es lo que yo estoy recibiendo de inputs de gente que me pregunta qué tengo que estudiar, a chicos de 16, 17 años, ¿no? Entonces, las universidades tienen que replantear qué ofrecen dentro de los grados o cómo diversifican la formación también, más allá de la forma de enseñar, ¿no? Porque además es lo que busca el mercado. El mercado busca especialistas. Y entonces nosotros lo que hacemos es formar generalistas en carreras como administración de empresas, comunicación y en muchísimas carreras formamos generalistas. Y en realidad el mercado, y luego entran en el mercado, hacen prácticas, se van dirigiendo hacia una especialización y si acabas sumando ese periodo hasta que la persona ha encontrado su camino, pasado los 4 años de carrera, más 1 o 2 años en los que a lo mejor se está orientando en sitios que no encontraba lo que quería y llevas 6 o 7 años haciendo algo que realmente no le gusta porque no ha encontrado su camino. Y yo creo que eso tiende muchísimo hacia... O sea, yo como emprendedor busco especialistas en las cosas, no busco generalistas, ¿me entiendes? Entonces yo creo que el mercado laboral marca mucho lo que la educación tiene que ser. Yo quería aportar algo aquí. Sí, mira, yo te digo, más que generalistas o especialistas, que ese es un gran debate, porque finalmente vivimos en un mundo generalista, pero también especialista, probablemente el equilibrio sería tener competencias generales y transversales y tener competencias específicas y especializadas, ¿no? Y tener un mix de todas ellas, ¿no? Pero yo sí creo, y lo decías tú, Cristian, la clave está en que la educación se va a orientar a esa diferencia, a la particularidad de cada persona. Somos distintos todos, con historias, trayectorias, experiencias, vivencias totalmente diferentes. Entonces, ¿cómo conseguir una educación que sea personalista, que personalice, que vaya directamente a las necesidades de la situación de cada uno?
Eso es complejo, muy difícil, es muy difícil. Por eso los sistemas educativos lo que intentan es generalizar, ¿no? Vamos a decir así, generalizar, porque es muy difícil. ¿Dónde está el papel del profesor? En precisamente tratar de ajustar a cada necesidad el mismo currículum que tenemos todos, pero tratar de hacer un ajuste o tratar de aterrizar o de acompañar ese proceso de aterrizaje para el alumno. Pero fíjense, estamos hablando de la educación en el ámbito general, pero lleva esto al mundo de la empresa, lleva esto al mundo organizacional, lleva esta idea al mismo mundo de las organizaciones, donde si la gente no tiene claro de qué es lo que necesita y qué formación debería tener, porque yo creo que es muy importante lo que han dicho ustedes, si la gente no sabe hacia dónde tiene que ir en materia de formación, pues probablemente toda la formación que haga no tenga mucho sentido. No tenga mucho sentido porque se encuentra con 30 años, que está súper formado, pero se ha formado en un campo profesional donde él no está nada comprometido, no tiene vocación por ello, no ha encontrado esa, ¿cómo decir? No ha hecho clic, como digo yo, no ha hecho clic de saber hacia dónde realmente tiene que dirigir él sus esfuerzos y hacia dónde tiene que dirigir su estrategia de decisiones en materia de formación. Y yo creo que eso no lo encontramos tanto en la escuela como lo encontramos tanto en la empresa. Y yo creo que el trabajo que hacemos los que estamos en la gestión de talento, precisamente, es buscar ese punto donde quien recibe la formación o quien es protagonista de la formación, porque no me gusta hablar de recibir, pero quien es protagonista es activo en la selección de esa formación que tiene que hacer. Y por tanto, también eso hay que alinearlo con las necesidades que tiene la organización, porque acuérdense ustedes que cualquier formación en el ámbito empresarial tiene que ir orientada no solamente a propósito del trabajador, sino también a propósito de la persona. Entonces, conciliar esos intereses normalmente en formación es complejo. Y si además no tienes claro cuál es tu vocación, pues imagínense ustedes el problema que tenemos. Entonces, yo creo que aquí se mezclan muchísimos factores y si además no tenemos un buen jefe o un buen jefe de equipo que se convierta en patrón, en referencia, o que haga esta labor de una manera adecuada, pues entonces perdemos muchos años y somos muy improductivos. O sea, porque al final aquí es cuestión de productividad. Cuanto antes yo me entere de lo que yo quiero en la vida y en la vida profesional sobre todo, pues más rápido optimizaré todos los esfuerzos esos que hago para formarme. Entonces, sí, yo creo que el tema es muy complicado. Y yo creo que el reto que tienen no solamente las universidades, sino las organizaciones a la hora de formar a sus equipos y a su gente es grande. Pero también hay que hacer un cambio de chip de la gente que lidera las organizaciones, que dirige las organizaciones y que incluso tiene algunos paradigmas bastante antiguos de lo que significa formar y desarrollar personas dentro de una organización. Yo por añadirte algo aquí, Pepe, Eduard, si no me paso de este primer módulo, adelante. Pero por añadirte algo aquí, todo esto, además has hecho un comentario, Rosa, que yo creo que es interesante, ¿no? Es decir, esto ya no es una cuestión de cuando un alumno llega a la universidad. A nosotros nos pasa que cuando el alumno llega a nuestra escuela, tenemos que hacer un par de semanas de adaptación. ¿Por qué? Porque el alumno viene de, pues imagínate, un alumno que tiene 22 años o 23 años, viene de pues más o menos de 20 años de escolarización tradicional, en la que nunca nadie se ha preocupado de sus deseos. Es lógico que en el sistema público, y eso que decías del generalismo, es verdad que es así y el cambio es muy complejo, ¿no? Porque ya son organizaciones muy grandes, es un sistema enorme, ¿no? Que cambiarlo es muy difícil. Pero si nosotros desde pequeños impulsamos, ¿no?, el deseo, impulsamos la creatividad, impulsamos la búsqueda de tu talento y de potenciarte a ti mismo desde pequeños, lo que tú vas construyendo son personas maduras, personas que van conociéndose a sí mismos. Al final, esto, de algún modo, lo que se ha convertido es una especie de fábrica de fábrica de microchips, ¿no? Y van saliendo todos iguales, ¿no? Y oye, y cuando salgáis de aquí, pues ya veréis lo que queréis hacer. Entonces, yo creo que es algo que viene desde mucho más, de una edad mucho más temprana, y es desde la primaria, incluso te diría. Es decir, hay muchas cosas que son conceptualmente que tenemos que saber, ¿no? Y que tienen que enseñarnos, pero nunca en el colegio a mí me han impulsado mi creatividad. Nunca, nadie se ha preocupado de saber qué es lo que quiero hacer. Nadie se ha preocupado de guiarme hacia dónde tengo que ir. Y eso es un poco lo triste. Lo que pasa es que, lógicamente, aquí hablamos muy fácil de las cosas,
pero es un reto enorme y es un reto sistemático y a nivel global. O sea. Sí, ¿no? Y aquí, por ejemplo, entramos en el hecho, sí, lo compro todo lo que habéis dicho a nivel de creatividad, de habilidades cognitivas y todo lo demás, ¿no? Pero este cambio de metodología, que ahora vamos a entrar en metodologías y de enseguida vamos a bajar la parte de formación dentro de las empresas, ¿no? Es importante que mientras estemos aplicando una nueva metodología formativa, estemos educando el carácter también de las personas, ¿vale? Porque hay frases de artículos de Estados Unidos que dice trabaja duro, sea amable, ¿vale? Pues sí, no, tenemos que formar el carácter de estas personas, porque si no formamos el carácter de estas personas, las empresas deberán invertir el doble de esfuerzo en formar a personas, ¿no? Y esta autonomía, hay datos que no sé, de 7 de cada 10 trabajadores en España pide una formación continuada y la valora y asigna que debe ser la empresa quien le debe formar y debe costear toda esta formación en el horario laboral, no fuera de él. Y claro, hay muchas metodologías y ahí, por este mismo motivo, pues hemos invitado a Cristian, ¿no? Porque si entramos en la web de Assembler vemos que hay muchas metodologías y a mí me gusta, porque yo tuve mi agencia digital de 2008 a 2016 y CEP también pues tiene relación con técnicos porque tuvo que desarrollar su campus online, que es muy potente. Y cuéntanos un poco, Cristian, porque la gente a lo mejor tiene la percepción de que los técnicas, pues no son creativos, son autómatas que programan y ya está. ¿Vale? Hay prejuicios y yo no, es verdad, ¿eh? Es verdad. Entonces, ¿puede ser un técnico o técnica creativo o creativa? ¿Cómo se les forma aquí en Assembler y qué tipo de metodologías empleáis para poder nosotros también aportar nuestro punto de vista? O sea, yo creo que la palabra no es, o sea, la frase no es puede ser, es debe ser. Debe ser, o sea, debe ser, por sí. supuesto. La programación y la tecnología no es matemática. Hay múltiples soluciones para un mismo problema y las múltiples soluciones son correctas, ¿no? Entonces, al final, cuando empiezas en temas de tecnología, lo más importante es ya no solo que tengas que ser creativo para encontrar esas soluciones, sino que tienes que tener esa capacidad de resolver las cosas, ¿no? Entonces, la programación para nada es una cosa poco creativa, es una cosa súper creativa, ¿no? Ya nos podríamos meter en temas más técnicos, pero en general es muy creativa. O sea, hay muchas formas de resolver un mismo problema y un buen programador tiene que ser capaz de impulsar esa creatividad. O sea, nosotros, por ejemplo, en Assembler, en nuestra metodología de aprendizaje, esta metodología colaborativa, nosotros impulsamos mucho esa colaboración, ese trabajo en equipo, ese pensar. Es decir, el programador o las personas que en tecnología tienen mucha tendencia a, vale, tengo un problema, lo resuelvo rápido, ¿no? Y me pongo y pico código y lo resuelvo rápido. Pero cuando tú estás picando un código, esto es una cadena. Entonces, tú no trabajas tú solo con tu código, trabajan muchas personas sobre tu código. Entonces, tienes que pensar cómo resuelves ese problema y a la vez todas las dependencias que tiene esa resolución de ese problema. Entonces, tienes que estar continuamente pensando en eso, ¿no? Y eso, si nos metemos más en la parte metodológica, tú a programar, lógicamente, como mejor se programa y como mejor se aprende a programar es programando, pensando y colaborando, ¿no? Aprendiendo de los demás, porque, como te digo, te nutre mucho más. Nosotros, cuando nos planteamos montar la Assembler School, por hacerte, no sé si te hago dos líneas, ¿no? Al final de qué es lo que hacemos nosotros. Nuestro modelo de aprendizaje se llama Work Integrated Learning, ¿vale? Que al final es lo más parecido a un entorno laboral. Y entonces aplicamos metodologías de entorno laboral y por eso tenemos que hacer cierta abstracción cuando los alumnos entran y hacer esta transición, digamos, ¿no? Transición a un modelo educativo nuevo, porque vienen muy viciados. Vienen muy viciados de, oye, es que tengo un problema, ¿me lo arreglas? No, búscate la vida, arréglalo, ¿no? Tienes la información en internet, tienes tus compañeros, tienes 20 personas aquí contigo que saben lo mismo que tú o más que tú y te van a poder ayudar a resolver este problema. Y bueno, y entonces continuamente les vamos impulsando sobre esta metodología. Trabajo en equipo. Y hay una cosa que has dicho antes, Eduard, que yo creo que es importantísima, que no solo formamos máquinas inteligentes, formamos personas y formamos profesionales. Y un profesional tiene que saber también trabajar
en equipo, desarrollar unas soft skills en las que nosotros siempre decimos 50-50. O sea, cuando tú vas a una empresa, si no encajas en la cultura, ya puede ser todo lo bueno del mundo, que a lo mejor esa empresa no va a querer, porque no vas a encajar en sus soft skills. Entonces, la importancia de las soft skills cada vez adquiere, es algo mucho más relevante y que nosotros, por ejemplo, vemos que se tiene mucho más en cuenta de lo que se podía tener anteriormente, porque los modelos de liderazgo también están cambiando. Los modelos de organización también están cambiando, ¿no? Y antes pues eran diferentes, ahora son mucho más flexibles, mucho más abiertos y se impulsa mucho más una cultura de compañía, una cultura de empresa y se tiene mucho más en cuenta todo eso. No, yo aquí coincido totalmente con Cristian. El gran problema es que depende de qué profesión tú vengas. Es increíble cómo las personas, incluso a la hora de elegir nuestra profesión o nuestra formación, muchas veces nos inclinamos hacia aquellas cosas que creemos que más fácil se nos da, ¿no? Que en lo que mejor somos. Y por ejemplo, yo conozco mucha gente que escoge la carrera de ingeniería, pero es que las carreras de ingeniería hay un problema, y no sé si tú lo has notado, Cristian, ahí, pero las soft skills campean por su respeto. O sea, no aparece nada de soft skills en ningún programa de programadores, de ingenieros, no aparece nada relacionado con eso. Entonces, si queremos después queremos tener, probablemente el modelo que ustedes tengan es más ganador, precisamente porque incorpora estos procesos educativos. Porque el gran déficit que tiene el mundo de la ingeniería precisamente es ese. Y yo te lo digo por experiencia, he trabajado con equipos grandes de programadores y desarrolladores, y ellos lo que no quieren es que los molestes. Ellos, la comunicación con los demás es como que no es su prioridad. Cuando precisamente trabajando con otros y co-creando, porque la palabra co-creación es la palabra realmente más rica, porque tú puedes ser creativo en una cosa, pero esa creatividad no tiene implicaciones para los demás. Pero desgraciadamente tú trabajas con otros. O sea, en el mundo laboral siempre se trabaja con otros, sea online, sea presencial. Entonces, si no tenemos esas habilidades que requerimos para poder de verdad ser efectivos, porque el trabajo se hace en equipo, aunque la gente no sepa trabajar en equipo, el trabajo normalmente se organiza por proceso, por etapas, y después, contradictoria, te encuentras a personas que no tienen esas habilidades. Y entonces la cantidad de problemas que te encuentras después en los desarrollos, los conflictos que se generan en muchísimos espacios laborales de aprendizaje, se generan precisamente por eso, porque las personas no les interesa, así, no está dentro de su foco. Y yo creo que ese es el gran reto de la formación de profesionales del mundo de la tecnología. Y te voy a decir más, y también de las humanidades, porque el hecho de que estudiemos una humanidad o una carrera más de ciencias sociales o humanísticas tampoco te garantiza que tengamos capacidad de comunicación, ni de liderazgo, ni de trabajo en equipo, ni nada. Yo creo que precisamente como trabajamos con otros en espacios sociales, pues todas estas habilidades son fundamentales, no importantes, fundamentales, y terminan siendo más importantes que las habilidades técnicas en muchos casos. Incluso el resultado final depende más de esas habilidades que las habilidades de la capacidad de ser inteligente, vamos a decir así una vez, o creativo programando. Solo. Pero es que tú no trabajas solo, no vivimos solos. Y entonces yo creo que ahí hay que hacer una reflexión grande de qué tipo de personas estamos formando, con qué habilidades, para hacer qué, para dar respuesta a qué, porque después el mundo laboral nos exige que las tengamos, y entonces muchas veces es un desajuste entre todos estos factores que de alguna manera tienen que estar concatenados y que obviamente, como tú decías, no empiezan con los 25 años, empiezan con el año en la familia, ¿entiendes? Desde que nace. Sí, es un proceso complejo, un proceso donde intervienen muchas cosas, muchas experiencias, mucha gente interviene en ese proceso, pero cuando llegamos a los 25 o 20 años que tenemos que elegir la carrera, pues resulta ser que no estamos preparados, no sabemos qué queremos hacer, no sabemos para dónde queremos tirar, no tenemos a nadie que nos escuche y que me pueda servir de referente o de modelo para yo identificarme o no. Sí, no, estoy perdido, sencillamente estoy perdido. No hay nadie que nos inspire, Pepe. Exacto. Exacto. No nos han despertado el deseo. Exacto, el deseo de aprender. Exacto, no hay apetito. No hay, si no nos inspiramos, no podemos hacer ese ejercicio de visualización que quiero ser, pero que quiero ser de verdad. No me siento influido porque mi compañero hace esta carrera, pues yo me uno a él, ¿no? Esto ya no hay sitio. Entonces,
antes de bajar todo esto de la parte ya más académica a la parte organizacional, hago un pequeño paréntesis para anunciar que esta educación también está en la oficina, ¿no? En el mobiliario, en la comodidad. El aula es un aspecto que no ha cambiado en los últimos 2000 años, ¿no? Pues todos en todas las... Dime. La nuestra sí. Sí, claro. Hay que sí. Fantástico, mira. No hay aulas, ¿no? O sea, forma parte de eso, ¿no? Fantástico, no hay aulas. fantástico. Es 100% abierto. En abril tenemos una conferencia otro webinar con Mediterráneo, que es de la UDG, que enseña turismo y marketing, con Federico Giner, que es una empresa valenciana que diseña mobiliario para las aulas del futuro. O sea, no hay pupitres así en filas, sino que, bueno, hay un sofá, tiene ruedas, ahora una pizarra, o sea, la aula tal y como la conocemos ya dejará de existir, ¿no? Entonces, este bienestar, no podemos educar a la gente durante 4 años, ahora mismo en un grado, con un diseño de una atmósfera y que llegue a una empresa y dice, pero esto es el trabajo y esto es, o sea, tiene que haber una relación empezando por la parte visual, ¿no? Por la funcionalidad de los espacios y demás. Y me imagino que esto en Assembler y en ICEP también lo tenéis. A partir de ahí, cierro paréntesis, pasemos a la parte de la relación que puede tener formación, productividad y bienestar. ¿Vale? Porque, y esto ya estamos de lleno, ya hemos entrado en la empresa, ¿vale? Ya de ICEP y de Assembler ya hemos pasado las prácticas y ya nos han cogido. A partir de ahí, para mí, y ahora os doy la palabra, cuando la formación es personalizada se vuelve más efectiva para la persona que la tiene. Si sabemos transmitir el beneficio de esta formación, que esto es muy importante, ¿no? Tú vas a usar esta herramienta, vas a programar con este programa, vas a usar esta herramienta digital para monitorizar esto, ¿vale? Yo voy a usar esto, pero si me dices el beneficio para mí de usar esto, pues lo voy a coger con más ganas, ¿no? Es saber transmitir el beneficio, ¿no? Muchas empresas están evolucionando a nivel digital y dicen, vale, voy a avanzar en mi estadio digital, en la cultura digital, pero vale, vamos a usar esta herramienta, esta otra, tal día formación. Estamos dando formación, pero estamos imponiendo una formación, ¿vale? Entonces, esto es un tema importante. Entonces, si esta formación sabemos transmitir el beneficio y sabemos motivar a la gente, hay más motivación, hay más proactividad y productividad y llegamos a lo que es el bienestar, ¿no? La gente se siente útil de haber hecho esta formación porque ya sabemos por qué nos la han puesto, más satisfacción y estamos creando profesionales. O sea, la gente está contenta porque se ve que se nota y toca que se está formando no solo como profesional, sino también como persona, porque estas formaciones pueden ser de cualquier otra disciplina, ¿no? Entonces, es esto, ¿no? La relación entre formación, productividad y bienestar, este timeline que termina con un bienestar organizacional alto. Yo lo ligaría a esto y que viene muy de atrás, ¿no? Y es que otra de las skills más importantes que tenemos que saber de siempre es que tienes que hoy estamos en un mundo, en una sociedad que evoluciona tan rápido que tienes que estar continuamente aprendiendo. Y el aprendizaje o la formación no es una meta. Claro, a veces nos lo plasman como una meta. No, yo y ya está, hago la carrera, hago el máster y entro a trabajar y ya está. No. Y más en el mundo de la tecnología. O sea, que esa es otra skill muy importante. Aprender a aprender. A aprender continuamente. A tener esa... porque forma parte, ¿no?, de este proceso que tú dices, ¿no? Es decir, si yo en la empresa ya entiendo que voy a tener que estar siempre aprendiendo para mantenerme productivo, para mantenerme competitivo y para mantenerme pues colaborativo con mi entorno, ¿no?, y con mis equipos, pues también partimos de una base que es muy importante, ¿no? Que no nos digan que cuando acabas la carrera ya está. No. Esto es toda la vida. Si quieres mantenerte bien. Sí, y aquí todo el tema de, es el chip que tenemos que coger ahora mismo, ¿vale? Tenemos que integrar esto de que nos tenemos que formar, pero esto no debe ser un peso para nosotros. La formación, si es buena y como hemos dicho, sabe transmitir el beneficio de realizarla, es apasionante, pero esta pasión tenemos que transmitirla.
No, te tienes que formar, no. Yo he escuchado a muchos alumnos, después de este máster ya está, ya descanso 3 años, textualmente, o sea, y claro. Eso es la vida real. La vida real es eso. Pero porque se disfruta aprendiendo, sí, ¿no? Claro. Esa es la pregunta. Esa es la pregunta. Claro. Ahí yo creo que está la clave. Oye, la clave de aprender está en el disfrute que el aprendizaje representa para ti. Mira, si tú te pones a mirar los informes sobre felicidad, hay una variable que todos los especialistas en felicidad o en bienestar dicen que es importante y es la capacidad de aprender. Sí. La capacidad de aprender es una fuente inagotable de satisfacción para las personas. Cuando tú el aprendizaje lo conviertes en un hobby, en un placer, en algo que te enriquece como ser humano, en algo que te hace mejor persona, en algo que contribuye a no solamente el desarrollo de tus competencias, sino al desarrollo de tu espiritualidad, de lo que tú eres como ser, de lo que tú quieres ser como ser humano, pues ahí adquiere esa relevancia el aprendizaje. Lo que pasa es que si el aprendizaje lo vemos como algo, y ya lo decíamos, como algo que hay que hacer porque hay que hacer, porque es obligado a aprender de algo, porque si no, no me van a subir el salario, y siempre focalizado, y donde siempre el análisis es de afuera para adentro y no de adentro para afuera, porque yo creo que la clave está en la educación y en todo lo que estamos hablando, es llegar al corazón de las personas, es que las personas asuman el control de su vida. Este es el problema de la educación. Porque aquí no tendríamos que enseñar nada. Es que tú no enseñas, yo aprendo. Es que yo te digo los beneficios, no, yo descubro los beneficios. Yo creo que hace mucho tiempo, cuando yo aterricé, porque todos tenemos una etapa en la que tenemos que aterrizar, y me di cuenta de eso, de que la responsabilidad de mi carrera no era de nadie, era mía, ni siquiera, a pesar de que mis padres me decían, mi hijo estudia porque saber no ocupa lugar. Esta era la frase de mi madre. Lo único que nadie te va a poder quitar en la vida es lo que tú sepas, la formación que tú tengas, los conocimientos que tú tengas, la experiencia que tú tengas, eso es tuyo, eso es tuyo. Pues eso es algo que deberíamos llevar con mucha satisfacción. Y cuando tú conviertes eso en un motivo para tu vida, en una necesidad de crecimiento para tu vida, usted está en el camino de que yo siempre le digo a mis alumnos, cuando los veo así les digo, no te preocupes que ya tú estás en el camino, no me preguntes más nada más, ya tú tienes ya, vamos a decir, el performance psicológico que tú me estás mostrando a mí, me está diciendo que tú has hecho clic y que yo a ti no te voy a tener que dar nada, a lo mejor puedo acompañarte en un momento determinado y puedo estar ahí porque en ese proceso también hay dudas, hay miedos, hay temores, los procesos de cambio y de aprendizaje siempre son complejos, no es nada fácil cambiar. Si nos cambian de tecnología nos ponemos nerviosos, lo vivimos cada minuto. Ay, no manejo esta tecnología, no manejo la otra, o sea, esto es normal. Pero cuando tú estás convencido de eso, somos como digo yo, somos imparables. Yo creo que esto es lo que una educación tendría, o cualquier proceso formativo, sea en la empresa, sea en la universidad, sea en cualquier nivel, tiene que trabajar y esforzarse por trabajar. Y entonces, diciendo esto que tú dices, quieres ver algo más placentero, que cada vez que yo, por ejemplo, cada vez que me leo algo nuevo, digo, madre mía, qué interesante. Madre mía, qué cosa más rica. Disfruta. Cuando tú disfrutas, usted está en el camino. Cuando usted no disfruta, usted no está en el camino. Y yo creo que el proceso que nosotros tenemos que acompañar es eso, es de descubrir cómo yo puedo disfrutar con lo que estoy haciendo. Y ya está. ¿Y cómo hacerlo? Mira, hay muchas maneras. Voy a decir 4 cosas. Ninguna formación se puede hacer pensando en las necesidades solo de la empresa. Una formación se tiene que hacer pensando en las necesidades de la persona también. Y aquí es donde hay que buscar los equilibrios. Eso es como cuando tú estás en una organización donde los valores de la empresa no tienen nada que ver con tus valores. ¿Tú sabes lo esquizofrénico que es eso para un ser humano? O sea, tú sabes lo que es estar en una empresa donde lo que tú realmente necesitas nadie le interesa, porque a lo mejor pudiendo hablar contigo o dialogando, como tú decías, encontramos esa necesidad, y esa necesidad a veces compartida. Pero cuando la formación se impone, no se diagnostica, no se evalúa antes de hacerse, no se conocen las necesidades de las personas que tenemos dentro y cómo piensan y por dónde van, pues entonces ya empezamos mal. Y esto es lo que pasa con la formación. Por eso no puede ser fuente de bienestar si lo que yo estoy haciendo para ti no te interesa a ti. Entonces, ¿qué bienestar vamos a generar? La formación hay que alinearla con las necesidades. Hay que, después de alinearla con las necesidades, diseñar bien las acciones formativas
que respondan a esas necesidades y que respondan a esas competencias. Hay que después tener un gran profesional delante, un profesional que sepa manejar personas y que sepa estar en un aula, en un espacio donde se van a producir muchísimas cosas, que ese profesor va a tener que saber maniobrar en ellas y obviamente estar en ese proceso de acompañamiento. Después vamos a tener que saber evaluarlo, después evaluarlo, cómo evaluamos esos aprendizajes. Entonces, cuando cómo esos aprendizajes se transfieren o no se transfieren a la empresa o a la actividad que yo quiero que se transfieran. Entonces, quiere decir que todos estos aspectos que forman parte de las etapas de un proceso de aprendizaje dentro de una organización y en cualquier espacio que estemos, hay que saberla gestionar. No es una cosa mecánica, es un proceso rico, un proceso que tiene su complejidad y donde aspectos como el espacio, como tú decías, los espacios físicos, los contextos físicos, determinan incluso la manera en que estamos planteando la educación. Entonces, dicho esto, sí, yo creo que lo que tenemos que trabajar para conseguir que la gente se sienta que la formación es un factor de crecimiento, ¿no? de crecimiento y bienestar para ti, es que lo que yo haga esté conectado conmigo. Si no está conectado conmigo, empieza a ser un problema y empieza a ser una persecución. Por ahí entramos en la parte, ¿no?, que seguro que a lo mejor Eduard nos puede dar más datos, ¿no?, que es qué porcentaje de personas trabajan en algo que realmente les gusta y qué porcentaje trabajan en algo por mera subsistencia. Oye, que lógicamente, pues mira, si no has tenido suerte o no has podido, pues lo tienes que hacer. Pero las personas que están en un trabajo y no les gusta su trabajo, lógicamente no van a querer formarse, no van a querer aprender, porque ya tienen suficiente con el tiempo que le están dedicando en su día a día, ¿no? A lo mejor Eduard ahí puede aportar un poco más de luz. Sí, a ver, yo a muchos alumnos les pregunto el primer día por qué han elegido este grado, ¿vale? O esta carrera profesional. Entonces yo me fijo enseguida cuando el alumno está equivocado y se le tiene que educar de formar psicológicamente también, porque también tenemos esa es la clave. Una parte de psicólogos, porque hay gente que me dice, en mi caso, publicidad y relaciones públicas. ¿Por qué has elegido esta carrera? Pues mira, yo me considero muy creativo, ¿vale? Y a partir de ahí yo pienso que también la creatividad, la comunicación, pues también soy una persona muy social y me gusta conocer a personas y sé que en este sector se conoce a mucha gente y tal. Vale, creo que vamos bastante bien porque tú has elegido un grado en función de cómo eres como persona y porque te conoces. Si hay autoconocimiento, es mucho más fácil acertar con eso. A partir de ahí está la parte errónea del alumno que te dice, ¿por qué estudias Derecho? Yo quiero ser juez y me gusta mucho mandar y sé que voy a vivir muy bien. Aquí ya resbalamos un poco, ¿no? A mí las justificaciones emocionales ya me dicen que esta persona captará mucho mejor los conceptos, los aplicará mucho mejor que no la gente que la tendremos que arrastrar y hacerle ver que se está formando para ganarse la vida o para vivir bien. Al final, para vivir bien dependes del equipo de trabajo que te rodea cada día, depende de muchos aspectos. Tú puedes tener un talento enorme, pero si estás en un zulo de 40 metros cuadrados, pues no vas a desarrollar tanto el talento, ¿no? Entonces, a partir de ahí, datos exactos ahora mismo los tendría que buscar, pero es eso, ves enseguida cuando una persona se forma por un flechazo emocional y porque se conoce, que no por un ejercicio erróneo de visualización, que se imagina que será la vida como. Entonces la frustración es mucho más sencilla porque por el camino te encuentras muchos obstáculos, ¿no? Desde un compañero o compañera de trabajo, desde una situación que no te esperabas y ahí lo peor que puedes hacer es hacerte una foto soñada, ¿no? Porque vas a tener que resolver problemas y ahí está la madurez de una persona. Sí, yo creo, por ejemplo, ahora Rosa ha hecho una aportación que dice, demasiados estudiantes eligieron una carrera o formación presionados por su entorno. Y es verdad, porque al final la sociedad nos presiona mucho hacia dónde tenemos que ir. Hay un libro que me leí y que me abrió los ojos en muchos aspectos, que seguro que, no sé si os lo habréis leído, pero que es, bueno, Top Ventas, que se llama Empieza por el porqué, ¿no? Que es de Simon Sinek, ¿vale? Y yo creo que es la clave de todo.
Yo creo que se define todo en lo que decía Pepe, todo ese proceso es el por qué. ¿Por qué? ¿Por qué estudio esto? ¿Por qué? ¿Por qué hago esto? ¿Cuál es tu causa? ¿Qué es lo que te mueve? Y en este libro, por ejemplo, se lleva a diferentes etapas, ¿eh? O sea, se lleva sobre todas las organizaciones, ¿no? De cuando tú sabes transmitir el por qué haces las cosas, todo va rodado. Del mismo modo, si eso lo llevas a la formación, si tú sabes por qué estás haciendo esto de verdad, y el por qué no vale porque me lo dicen mis padres, o porque me lo dicen mis amigos, o porque quiero ganar dinero, no. El por qué como tu causa en la vida. Cuando tú potencias eso y consigues eso, consigues tu propósito, todo eso es lo que te lleva, ¿no? Es lo que te dirige, es lo que te marca. Aquí... Cristian, perdona, ahora te doy la palabra otra vez, pero mira el comentario que pone Rosa. Mi hermana y yo elegimos hacer ciencias o letras lanzando una moneda. Imagínate. Pues ya lo ves, ¿no? O sea, es decir, es que hay mucha gente, es que a mí me pasó, si me permites, Eduard, no sé si explico ahora mi experiencia, ¿no? Porque cuando yo estaba muy perdido en la vida, tengo 29 años, he sido un estudiante horrible, cuando empiezo los másters o doy la primera charla el primer día o cualquier programa, siempre empiezo con lo mismo, ¿no? Y digo, oye, yo soy Cristian Fondevila y he sido un estudiante pésimo toda mi vida y por eso estoy aquí hoy, ¿no? Porque eso es lo que he sido, ¿sabes? Entonces, no tengo carrera y no la tengo, no pasa nada, no soy peor por eso, ¿no? ¿Y por qué no tengo carrera, ¿no? Entonces explico un poco qué me hizo a mí el sistema educativo y cómo yo lo viví en mi persona, ¿no? Que es muy personal. Y es, oye, yo llegué a pensar durante mucho tiempo que era muy malo, que a mí no se me daba, que yo no iba a ser nada en la vida, porque pues, traía carros y carretas de suspensos, repetí un curso de bachillerato, empecé mi primer año en la carrera de ADE y vi que eso no era lo mío, que yo no encajaba en eso, ¿no? Es decir, yo iba a clase y iba desmotivado, no tenía ni idea de hacia dónde tenía que dirigirme, ¿no? Y tuve un día la suerte de que mi hermano tenía una empresa que estaba empezando y bueno, y me puse a trabajar con él, ¿no? Y siempre digo lo mismo, ¿no? Y en 4 meses de trabajo aprendí más que en 20 años de escolarización. Y encontré un poco mi causa, ¿no? Me di cuenta de que era bueno, de que no era malo, de que el hecho de que suspendiera un examen no decía que yo era un mal profesional o de que yo no tenía futuro como profesional, de que el hecho de que me hicieran repetir o me expulsaran de un colegio no significa que yo no pudiera llegar a ser un profesional enorme, y empecé a encontrar mi causa. Y mi causa se convirtió en el emprendimiento, ¿no? Desde ahí, desde hace 9 años, entendí que mi sentido estaba en pues, intentar hacer cosas que aportaran valor en muchos aspectos, ¿no? Mediante la creación de empresas. Y eso me ha ido llevando en aventuras que una tras otra me he ido trayendo todavía más cosas. O sea, yo de cada una he aprendido muchas cosas. Y ahora cuando aprendo y me pongo y miro para atrás y digo, y estoy en el mundo educativo y digo, ostras, es que todo eso que yo he vivido, no quiero que lo viva nadie. No quiero que nadie tenga esa experiencia. No estoy de acuerdo contigo. Todo lo contrario. No estoy de acuerdo contigo. Ha sido tu propia trayectoria la que te ha llevado ahí. Sí y no. Fíjate que te digo, ha sido precisamente toda esa experiencia, todos esos pequeños errores, como yo le estaba diciendo, el papel del error de fracaso en los procesos de aprendizaje. Tú supiste aprovechar todo eso en un momento determinado que tú aparentemente no sabías que tenías, porque tú dices, no me han valido de nada 20 años, sí te han valido. Lo que pasa era que tú no habías encontrado tu sentido. Y como no habías encontrado tu sentido, nada de eso había como digo yo, cristalizado. Le faltaba el cristal. Tuviste que dejar la universidad, tuviste que vivir todo eso para entonces aterrizar y decir, oye, tú mismo, en tu entorno y en tus relaciones, decirte, oye, yo valgo para esto. Pero, y la vida te lo ha ido demostrando, dándote feedback, experiencias, cosas. Es verdad que lo que pasa es que tú has aprendido desde el fracaso. Otros aprenden desde los aciertos. Pero fíjate, el fracaso, entre comillas, no es fracaso. Tú sabes que hay un libro que se llama A veces gano, a veces aprendo, haciendo como una especie de frase para decir, a veces gano, a veces pierdo. No, las pérdidas, los fracasos,
esas cosas que pudiste vivir en la vida han sido tus grandes aprendizajes y son lo que te han puesto donde tú estás. No, por supuesto. Y para mí, por eso, cuando yo digo eso, digo, y yo he acabado montando Assembler School con el objetivo de todo eso que yo he vivido, mejorarlo para que gente que viene a estudiar con nosotros aprenda de un modo diferente. Y tenga un aprendizaje verdadero. Correcto, lógicamente yo me siento, ¿cómo decirlo, no? 100% orgulloso de toda esa etapa, porque es donde me ha llevado, ¿no? Y cada error y todos esos fracasos, que la verdad es que en España el fracaso está muy mal visto, ¿no? Está muy mal visto. Pero a mí todos estos fracasos son los que me han llevado aquí y me han llevado a decir hoy, hey, esta es la forma en la que yo veo la educación, con el equipo, con modelos, ¿no? de aprendizaje, y quiero que todos los alumnos que vengáis aquí cada día vengáis sabiendo que esto es duro, que esto es frustrante, que vais a sufrir, pero que lo vais a disfrutar como niños. Porque cuando lo hayas aprendido, porque, por ejemplo, la programación en sí de algún modo es un poco frustrante, porque estás siempre pegándote, ¿no? Con los mismos problemas, etcétera, ¿no? Pero cuando acaban, a mí me viene un alumno y me dice, y me ha pasado con varios, y me dicen, es la mejor experiencia académica de mi vida, ¿no? Y dices, ostras, bueno, pues eso que te llevas, ¿no? Y eso que para nosotros es nuestra misión. Nuestra misión es esa, ¿no? Es conseguir que las personas aprendan de verdad. Correcto. No, seguro. Fíjate tú que incluso que puede ocurrir que haya alguien ahí y que no entienda lo que tú estás haciendo y se vaya. Pero ¿por qué? Porque no está maduro para entenderlo, porque hay que ver el proceso que cada uno hace. Y por eso, si individualizamos la educación, si acompañamos bien esos procesos, si estamos del lado de la persona en los momentos donde ¡pum!, vienen los momentos difíciles que hay que experimentarlo, no hay que evitarlo, hay que experimentarlo, pues probablemente la educación tenga un papel y el resultado de la educación sea mucho más relevante. Lo que pasa es que probablemente tú te sentiste solo muchas veces en ese proceso y no tuviste a nadie. No digo no tener familia, no, uno tiene familia, pero una cosa es tener familia, otra cosa es sentirse acompañado cuando uno está aprendiendo, cuando uno se está formando, es otra cosa. Sí, es devolverle el papel. O sea, el papel de la educación se ha perdido y es devolverle su lugar donde siempre debería estar, ¿no? O sea, es eso. Incluso yo creo que el gran problema ni siquiera está en la educación, ya te lo voy a decir yo, así de grande, ni siquiera está en la educación, está en las personas que se están construyendo, está en la esencia de las personas, está en qué tipo de ser humano estamos construyendo, porque ahí es donde la gente no sabe para dónde va a tirar. Y yo creo que muchas veces, incluso hasta las buenas intenciones, las puedes tener educativamente y puedes tener un buen modelo diseñado, y sin embargo esta persona no es capaz de hacer clic. Sí. Sí, hay veces que no todo es culpa de la educación, ni todo es culpa de lo que viene de fuera, sí, ni es responsabilidad, por la palabra culpa no me gusta, ni es responsabilidad. Es también, por eso hay que saber tanta psicología para trabajar en la educación. Por eso hay que conocer también cómo funciona un ser humano. Por eso las escuelas y los profesores tienen que saber tanto de la esencia, de cómo se construye un ser humano desde el punto de vista psicológico. Y lo que nos ocurre muchas veces es que el profesor, diciendo, por decir algo, el profesor a veces no sabe cuál es el papel que tiene que jugar en un momento determinado. Y entonces, si tú tienes un profesor que no sabe cuál es el papel, imagínense ustedes dónde estamos. O sea, el alumno no lo sabe, el profesor tampoco, el sistema tampoco, porque está en un momento de crisis y se tiene que rehacer. En ese contexto de incertidumbre, imagínate tú, ¿quién tiene la responsabilidad? O sea, como no lo pilles tú y tú no lo agarres, pues vamos a estar echándonos la responsabilidad. No, el sistema educativo, el profesor, la familia que no se ocupa, el otro. Sí, empezamos a buscar responsables. En definitiva, la clave está en la persona. Por eso hay que trabajar mucho por la persona, hay que hacer todo lo posible porque la gente se desarrolle aquí, los muebles los desarrolle. Hay un factor motivador. Hay un factor motivador porque creo que lo he sacado en algún otro webinar, ¿no? Pero está Noah Harari, que es un filósofo que asesora a Facebook incluso, que habla de sociedad inútil, ¿vale? O sea, hay mucha gente que se desmotiva, que ya se considera que no es útil para la sociedad. Entonces, como tenemos que evitar que se forme esa gente que dice, esta tecnología me queda muy lejos, no, nadie me motiva para poder aprender, pues tenemos que ejercer una labor de coach, de psicólogo. El profesor ya no es teórico, es práctico, es psicólogo, es coach, es recursos humanos, es muchas cosas. Entonces,
para poder relanzar un poco ya, cerrar lo que es el webinar, hablabais del fracaso. Hay un test que lo hizo un chileno, que se llama Felipe Jara, que dijo que una de las preguntas es, ¿la empresa permite que los trabajadores y trabajadoras se equivoquen? Entonces, era uno de los, creo que son 6 preguntas que puntúa 10 puntos cada uno. Y en función de eso se calcula el grado de innovación. O sea, se asocia la innovación a dejar que la gente se equivoque. Entonces, Totalmente. a mí me gustaría, aprovechando que tengo aquí a Pepe y a Cristian, creo que los tres, por suerte, hemos encontrado el propósito de vida y lo podemos aplicar a nuestros negocios. ¿Vale? Por ejemplo, en el caso de Felicicar, pues es un negocio, bueno, es que al final es un negocio y una organización que es privada, pero que tiene 6 meses de vida y al final nace de mi propósito y del socio, David, que nosotros queremos conciliar la familia. El día que yo trabajo y no veo a mi hijo, para mí es un fracaso, por ejemplo. ¿Vale? Entonces, a partir de ahí, ¿qué podemos hacer para que la gente se motive trabajando y pueda conciliar, pueda estar contento y darle sentido completo a la vida, ¿no? Bienestar físico, emocional y nutricional, que eso también es importante, la parte de nutrición, que lo hablamos con Fidel, ¿no? Los tres están a la par. Entonces, tenemos la suerte de poder hacer el altavoz que la vida vale la pena y que estamos trabajando, pero estamos trabajando para un propósito y para educar a la gente. Nosotros fuimos a un instituto en mi ciudad y el 25% de los alumnos de una clase de 60 no sabían lo que querían ser a segundo de bachillerato y unos 15 querían ser youtubers, sin saber el esfuerzo, y lo decían sin ninguna, que te quede muy claro que quiero ser streamer, ahora se llama streamer, y no saben el esfuerzo y lo que pueden disfrutar aprendiendo este oficio. ¿Vale? La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué quieren ser youtubers? Claro, no, porque han hecho un ejercicio erróneo de estilo de vida, ¿vale? Exacto. Y detrás de ello hay un disfrute, un gozo, yo como publicista lo puedo corroborar, de crear una marca personal, de saber negociar, de saber culturizar a la gente, a la comunidad que creas como streamer, a saber gestionar el estrés, porque un streamer tiene que saber gestionar, hay mucho hater por ahí y la parte de psicología es muy importante enseñarla y esta juventud es muy débil, Entonces, hay muchos aspectos que tienen que formarse estas nuevas generaciones con estos nuevos oficios que podemos ir enseñando, ¿no? Entonces, no terminaríamos en este webinar, pero sí que para cerrar un poco la última pregunta, como líderes de proyectos que somos humildes del ámbito formativo, ¿qué aportaciones o qué soluciones veis? Una solución clara y rasa para poder fomentar el bienestar organizacional gracias a la formación. ¿Cómo podemos colaborar en ello? ¿Qué implementaríais? Por ejemplo, yo en cada grado, en cada formación, aplicaría dentro del programa una asignatura o un módulo de bienestar organizacional, donde la gente pues se trabajara como persona también, como pues, que todo el mundo pudiera saber hacer un plan de desarrollo personal, un plan de bienestar, practicar la gratitud, ¿no? Porque esta gente que trabaja, estos programadores de Assembler y programadoras, van a ser asalariados, pero es que a lo mejor dentro de unos años tienen su propia empresa, son emprendedores, son líderes de equipo, tienen que saber generar empatía, tienen que saber gestionar un equipo de trabajo. Entonces, creo que es una enseñanza universal el hecho de incluir el bienestar organizacional dentro de cualquier grado, ¿vale? Y de hecho, aquí ya nos ofrecemos Pepe, la pareja, Pepe y Edu, a venir a Assembler a dar una charla. O sea que... No, nosotros encantados. O sea, yo lo primero, es decir, nosotros desde Assembler lo que hacemos es, eso se trabaja desde el día 1 en el que un alumno nos contacta y todavía no es alumno. Es decir, nosotros trabajamos desde el minuto 1 en que entienda que todo por ejemplo, el proceso de admisión, ¿no? Que dice, oye, todavía no eres mi alumno, pero en nuestro proceso de admisión es súper importante que demuestres
que todas esas ganas, toda esa motivación, todo eso, ¿no? Es decir, porque luego vas a tener que aportarlo en tu equipo, ¿no? Entonces, yo creo que si te dijera qué tendría que cambiar o qué haría yo para que eso cambiara. A nivel global, lo primero que haría sería público, digamos, sería liberalizar la educación reglada. ¿Por qué? Porque yo esto lo he dicho muchas veces, porque al final yo no estoy en educación reglada y por tanto hay veces que hay muchos alumnos que buscan eso y no lo encuentran en mí, porque yo no voy digamos, a hacer lo que me dicen ciertas personas que en muchos casos pues considero que no tienen el expertise necesario para definir una carrera universitaria. Entonces, de ahí la educación reglada no permite innovar, no permite evolucionar, no permite prácticamente involucrar este tipo de aspectos que son tan importantes. Por lo tanto, lo primero que tienes que hacer es conseguir que cualquier persona o cualquier institución o cualquier universidad sea capaz de innovar sobre sus propios programas. Yo me lo he encontrado en muchas, y vosotros que seguro que sabéis mucho más que yo en esto, ¿no? Pero yo he hablado con muchas instituciones académicas públicas y me han venido a decir, oye, es que sí, nosotros sabemos que esto tenemos que hacerlo, pero no podemos. O sea, yo sé cuál es el problema, yo lo sé, y todas las universidades saben cuál es el problema, y todo el sistema sabe cuál es el problema, pero no pueden hacer nada. ¿Sabes qué pasa, Cristian? Y ahora sigues, que si no se me va. El miedo de que te señalen como la persona que intentó cambiar una decisión histórica, ¿vale? Sí. Es el miedo que tiene mucha gente que está... Bueno, y porque también hay muchos intereses creados, es más cómodo, y porque hay muchísimas cosas que tú dices, madre mía, ¿cómo esto puede ocurrir? Y la gente verlo ahí y no hacer nada para que eso se modifique. Y además porque el sistema de decisión que hay detrás es un sistema más complejo. O sea, piensen lo que significa cambiar una ley educativa, lo difícil que es. Fíjate lo difícil que es todo ese proceso. Entonces, claro, ¿qué te queda? Pues te queda crear escuelas, instituciones como ISEP, como Ensemble, como nosotros, que vemos y tenemos una capacidad de decisión mucho más rápida, que nos hemos dado cuenta de los problemas que tenemos, pero nos encontramos con un problema que nuestros títulos no son títulos reglados. Y entonces, en una sociedad donde la gente piensa en código reglado, pues tú tienes un problema. Tú tienes que añadir mucho valor, demostrar ese valor que tú tienes, para que la gente diga, ha valido la pena no tener un título reglado, pero has tenido que, es decir, convencerlo, formarlo, y después que sale dice, oye, no me arrepiento nunca de haber tomado esa decisión, pero fíjate lo complejo que es eso, porque los padres dicen, no, a estudiar a la UPC, exacto. Ahí está el tema, al final nosotros... Estás luchando con muchas cosas. Sí, nosotros al final lo que decimos es, el mejor diploma es que cuando acabes encuentres un trabajo. Exacto. Déjate de diplomas. O sea, no hay diplomas. Simplemente cuando acabes tendrás conseguir lo más, ¿no? Es decir, no te lo puedo garantizar, ¿no? Pero si consigues un trabajo es el mejor ratio de satisfacción que puedes tener, ¿no? Entonces, yo creo que todas las organizaciones, y desde nuestro granito de arena, ¿no? Que podemos hacer con lo que estamos haciendo desde ICEP, desde Institut Català de Felicitat y desde Assembler, pues yo creo que es mantenernos muy duros en esto, ¿no? Mantenernos muy duros en nuestra causa, porque muchas veces sientes sientes toda esa ola que viene por detrás y sientes todo ese tema arreglado, ¿no? Y a veces incluso piensas, bueno, es que claro, es que ahí me estoy perdiendo cosas. No, es que ahí no gano nada, ¿no? O sea, yo necesito poder, y en torno más en el tema de la felicidad, ¿no? Y del bienestar, ¿no? Es decir, todos los programas en los que se trabaje se tienen que trabajar hard skills y soft skills en el mismo porcentaje de importancia. ¿Cómo se trabajan las soft skills? Las puedes trabajar de muchos modos. En nuestro caso no lo trabajamos como una asignatura, aunque no tenemos asignaturas, sino que es algo que es transversal durante todo el programa. O sea, desde el minuto 1 tienes que desarrollarlas, ¿no? Desde el minuto 1, porque es que si no, no avanzas, es imposible. Porque aquí no es lo que te digo, no tienes un profesor al que vienes y le dices, hey, ¿esto cómo se hace? No, habla con tus compañeros. No, es que no me llevo bien con mi compañero. Ya, pues welcome to reality. O sea, resuélvelo. Tienes que solucionar ese conflicto. Y la mejor forma de solucionar ese conflicto no es que te explique en una charla cómo se solucionan conflictos. No, es que te encuentres el conflicto y sepas cómo solucionarlo. Yo te puedo dar recursos, ¿no? Para que sepas cómo afrontar ciertas cosas. Pero la mejor forma es que te la acabes pegando.
porque un poco llegamos a la parte que decía Pepe, de esos pequeños fracasos que vas llevándote, no te vuelven a pasar, porque ya vas adquiriendo esas metodologías, ¿no? No, totalmente. Nos interesan estudiantes que se matriculen. Es que, mira, sí, yo iba a decir una cosa, es que claro, es que ¿qué currículum son los que diseñamos en los programas formativos? Si tú quieres conseguir un tipo de ser humano, tú tienes que diseñar currículum para ese tipo de ser humano. Tú no puedes querer un ser humano al que tú no le das en el currículum lo que le tienes que dar. Es decir, yo el otro día creo que en la última evento que hicimos, Edward, creo que lo dije, yo creo que todos desde que nacemos deberíamos tener un mentor, no un padre y una madre, un mentor, alguien ajeno a nosotros, una persona objetiva que mire las cosas de otra manera y tener un mentor, porque nos iría bien tener a alguien en quien mirarnos, punto uno, y dos, yo creo que hay una serie de conocimientos que hay que meterlos en el currículum sí o sí, desde que empezamos a formarnos. Y entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que no están ni en las universidades esos conocimientos, ni en las universidades. Entonces, hemos pasado, como tú dices, 20 años y he tenido que aprender, que me parece muy bien aprender desde la experiencia, que es muy buen aprendizaje, pero ¿por qué no acelerar esos procesos de aprendizaje ya, desde etapas tempranas? Sí, el hecho ¿Por qué no incluirlo? Entonces, yo creo que eso es lo que hay que hacer, incluir esas habilidades que realmente voy a necesitar de verdad para el mundo en que voy a vivir, porque además todo el mundo sabe cuál es el mundo en que estamos viviendo, pues si eso es una obviedad, pues entonces aplíquelo y haga algo, porque en los currículos de las personas de que entran a la guardería, pues entonces las soft skills, las habilidades, las hard skills y todos los skills que tú quieras desarrollar, pues tengan un espacio en ese currículum. Pero claro, después pasan 30 años, 40 años y resulta ser que las soft skills que necesito no las tengo. ¿Sabes cuántos años he perdido? En el sentido de perder, yo siempre digo que perder no es aprender. Pero ¿cuántos años pude haber ganado, vamos a decirlo así, no como pérdida, sino como ganancia? ¿Cuántos años pude haber adelantado o pude haber ganado si eso lo tuviese cuando lo tenía que tener? Entonces, claro, eso es lo que nos está pasando. Por eso, tanto en las empresas, que llegamos a las empresas y tampoco no somos capaces de leer la necesidad y de leerla bien y de acompañarla bien y de diseñar los procesos bien. Pues hay un problema, yo creo que hay un problema ahí, ¿no? que es súper relevante, y es cómo tú integras a las personas en tu organización el primer día, ¿no?, que están entrando. Es decir, que ese contacto o esa forma de integración dentro de tus equipos, de los métodos, ese onboarding, ¿no?, que se llama, es súper relevante. Porque es decir, puede pasar, ¿no?, que si no te hacen un buen onboarding, tú te sientas perdido, sientas que ese no es tu sitio, sientas que esta no es mi profesión, sientas, ¿no?, porque en ese primer contacto con el mundo laboral, el onboarding que te has llevado no ha sido bueno. Y eso también, por tanto, desde las organizaciones o desde las empresas, yo creo que también es súper importante eso para el bienestar del equipo, ¿no? Porque a mí la palabra empleado no me gusta, ¿no? Para el bienestar del equipo es lo más importante que el primer día que tú entras, conoces a alguien y entra en tu compañía, seas capaz de transmitirle tus valores, tu cultura de empresa y todo lo que va a tener que hacer y cómo lo va a tener que hacer, ¿no? Y que tenga dentro un guía. Es decir, hay una persona que te va a hacer pues todo ese onboarding, te va a incluir ese mentor. Pero ese mentor es una figura que, si lo vemos así, es totalmente transversal en toda nuestra vida, ¿no? Lo que decías, que yo creo que es súper interesante, que es desde que eres pequeño hasta que eres adulto y te cambias de trabajo con 40 años, un mentor siempre es necesario. Eso sí, cuando nos bautizamos nos ponen el padrino. Pues coño, ¿por qué no ponemos un mentor? No el padrino es para cuando falten los padres, cuando hay un problema. Pero un mentor, esa figura a la humanidad le ahorraría una cantidad de tiempo perdido. ¿Por qué es tiempo perdido? Porque crecer como ser humano es tiempo, es dedicación. Sí. Es incluso toda la vida. Te metes toda la vida para convertirte en lo que tú quieres ser. Imagínate tú. Si eso no lo aceleramos, pues está fatal. Oye, gracias, Edward. Disculpa que... No. Sí, al final es eso. Y este proceso de onboarding que menciona Cristian, si tomamos las reglas y somos profesionales y aquí nos dedicamos también a asesorar a empresas sobre el onboarding, ¿no? Para que este bienestar esté bien desde el primer día, ¿no? Yo tuve una experiencia fatal de onboarding en 2 multinacionales.
que el proceso duró un día y ya está, aquí te quedas, ¿no? Y si cogemos libro en mano, esto debe durar unos 90 días el onboarding en una empresa. Pues imagínate, Edward, el onboarding en la situación de teletrabajo. Si es complicado en vivo y en directo, con teletrabajo, donde no tengo ni el contacto de mis compañeros, ni la relación, ni a jefe, ni a nadie. Imagínate tú lo complicado que son los procesos onboarding yo creo que es online. Es una cuestión de esfuerzo, ¿eh? O sea, es una cuestión de ubicar la importancia de ese proceso. Que claro, muchas veces, pues las empresas vamos como vamos, ¿no? Y cuesta mucho definirlo. Pero es que yo creo que eso es una de las cosas más importantes para impactar dentro del bienestar de una organización. Y luego, por añadir un tema, para ya finalizar, ¿no? Yo creo que la tecnología o esta revolución tecnológica o las startups han sido los principales impulsores de ese bienestar, los principales impulsores de un tipo de cultura de empresa en la que lo más importante es que las personas de tu equipo se sientan identificadas con tu marca, ¿no? Las sudaderas, las gorras, ¿no? Es decir, pues una persona orgullosa de su trabajo, ¿no? Como en Google o como cuando te vayas a Google, te vas a empresas aquí de Barcelona, ¿no? Que van con la sudadera de la empresa todo el día, es una persona orgullosa de su marca, ¿no? De dónde está trabajando. Y creo que la tecnología y un poco pues la revolución de Internet y todo esto que ha pasado ha ayudado muchísimo a eso, ¿no? Y a la importancia, sobre todo, de eso, de los famosos perks, ¿no? Que aquí en Barcelona ahora están muy de moda, que es, vale, me vas a pagar esto y me vas a dar lo otro, pero ¿qué más me vas a dar? Eso es importante. Eso cada vez es más importante. Y en los perfiles tecnológicos, sobre todo, es súper importante. Es decir, las empresas invierten muchísimo dinero en tener unas oficinas súper molonas, con ping-pong, con de todo, ¿no? Con fruta por la mañana cortada, con todas estas cosas, porque la cultura, ¿no? y los perks son súper importantes, ¿no? Entonces todo eso pues yo creo que es muy interesante. Eduard, me gustaría decir algo para ya al final, para no hablar más. No, decirte que no, quería hacer como decía, quería hacer un resumen diciendo que ¿con qué correlaciona la formación? Sí, cuando hablamos de formación hay que decir con qué correlaciona y cómo influye en el bienestar. Mira, la formación correlaciona con compromiso. La formación correlaciona con retención. La formación correlaciona con absentismo, bajas tasas de absentismo. Correlaciona con bajas tasas de rotación. Correlaciona con productividad. Gente formada, gente preparada, productiva. Correlaciona con competencias, con los altos niveles de competencia necesarias para el desempeño de mi rol. Correlaciona con crecimiento personal, con aprendizaje, con satisfacción, con motivación, con carrera profesional, con retribución y con desempeño laboral. Imagínate tú con cuántas cosas, he dicho algunas de ellas, correlaciona. Falta una, Pepe. La formación. Anticipación. También. Pero la gente que se forma, viene un bicho y ¿qué hacemos? ¿Cómo cambiamos eso? La gente que se anticipa, pues da dos veces. Crecimiento personal, esos son recursos psicológicos. Tienes los recursos para poder, de alguna manera, acomodar tu cerebro en ese proceso de transformación que es brutal y disruptivo, pero tu cerebro sabe cuál es el papel que tiene que jugar en ese proceso. Sí, fantástico, ¿no? De hecho, un resumen fantástico para terminar. Llevamos con la tontería 1 hora y media casi. Si quiere alguien hacer una pregunta o alguna cosa, que aprovechen. Rosa que abre el micro. Si quieren abrir el micro, que lo abran. No sé si lo pueden hacer. No sé cómo he configurado esto, que a lo mejor les he escapado todo sin querer. O sea, imagínate. Bueno, si no pueden, que lo pongan por escrito. Sí, a ver, el chat está muy activo, ¿eh? A Mario, creo que, una pregunta concreta. Un saludo. Sí, están ya mandando saludos y un abrazo. Desde Costa Rica, Pepe, para ti. Sí, lo conozco, es nuestro representante en Costa Rica. Ah, muy bien. Sí. Muy bien. A ver, Mario, un abrazo. Yo he visto alguna pregunta que han hecho hace unos minutos. ¿Cómo provocar este clic en el estudiante? Esto es una pregunta muy simple, pero muy amplia a la vez, ¿no? Hay muchos factores. Muy compleja. Muy difícil, es muy difícil. Porque cada uno es de una manera y incluso tiene problemas en casa, tú no los detectas o no quieres. Entonces, igual pasa con el empleado. El empleado, pues puedes darle una formación espectacular, una empatía espectacular, lo acoges, lo mimas,
le das un plan de carrera, pero esta persona se va a casa. Si tú no te interesas, lo decimos desde aquí, ¿no? Por eso aquí en Felicidad tenemos formaciones familiares, ¿no? Yo voy a decir 3 ideas con las que conseguir eso. 3. Venga, porque hay muchas. Mira, una, confianza. Mira, cuando tú eres creíble, eso se lo digo siempre a mis alumnos, cuando tú eres de verdad, tenga los defectos que tenga las virtudes que tenga, tú tienes que ser auténtico, con autenticidad. Primero que está delante tuyo tienes que verlo de verdad. Y para ser de verdad, hay un camino que hacer para ser de verdad. Da igual con las características que sean, pero ser de verdad es muy difícil. Que no es un personaje, que es una realidad. 2, y yo siempre lo digo, la confianza es la clave. Tiempo, hay un factor que es clave. No es una cosa de un día para otro. Hay personas con las que tú conectas rápido, pero porque esas personas están en un momento psicológico que tú incluso puedes, sí, le es más fácil ese periodo, ese camino para conectar contigo. 3, es decir, ponerlo en el centro. No, espérate, tú sabes mucho, tú eres un talento, tú tienes unas habilidades, tú puedes hacer muchísimas cosas, pero siempre en tú. Y yo diría, esas 3 cosas, con paciencia, obviamente, con un acompañamiento cuidadoso, respetuoso, porque no hay nada que genere más resistencia que el no respeto por el otro. Y son tonterías, hay veces que digo, son cosas que como las tengamos, podemos ser súper eficientes y tener un impacto en las personas muy grande. Pero ¿qué nos pasa? Si lo que no podemos es incoherente. La coherencia es fundamental. Aunque fíjense, cuando yo hablo de coherencia es como la felicidad. Es un proceso. Es un proceso. La coherencia es un reto. Es un gran propósito. Pero la coherencia, sin la incoherencia no tendría ningún sentido. Con lo cual, esos momentos de coherencia, pero hacia un propósito, hacia un objetivo, es lo que hace que tú puedas acompañar y entender bien lo que le está pasando al otro. Y mucha empatía por todos lados. Eso te ha pasado a ti también. Te ha pasado. Entonces, un educador tiene que ser un tipo experto en empatía, pero es que lo que hay, no es más nada. Yo creo que principalmente es lo que ha dicho de la confianza y dar y transmitir esa confianza y, sobre todo, no transmitir falsas expectativas. Es decir, si tú estás todo el día buscando si tú estás todo el día buscando el clic, no, yo necesito el clic no llega. ¿No? Esto es como el amor. Porque esto es obsesionarte. No te puedes obsesionar. Entonces, si te obsesiona, te fastidia. Exacto. Entonces, desde la parte más de formación, pues toda esa parte de confianza en el alumno y que perciba que él puede, que él sabe, que si quiere, puede, porque al final es verdad que si quieres puedes y a veces fracasarás, pero bueno, pues ese fracaso lo has conseguido tú, ¿no? O sea, has podido fracasar, ¿no? Que también es un éxito de algún modo, ¿no? En algunas cosas, en el aprendizaje que te llevas. Entonces yo creo que la confianza y manejar bien y decir, oye, ya me llegará, ¿no? Porque el proceso es muy... Lo mismo, es lo que os decía antes, el proceso es muy frustrante, el proceso de aprender, el proceso de llegar a eso, el proceso de encontrarse a sí mismo. Entramos ya en temas muy psicológicos, ¿no? Pero esa es la base, esa es la clave, ya te lo digo que esa es la clave. Total. Sí. Lo que no nos damos cuenta muchas veces, pero yo que soy psicólogo, sí, yo hablo porque yo soy psicólogo. Y precisamente como sé un poco lo que hay detrás, o creo que sé un poquito lo que hay detrás, un poquito más, y soy más consciente que quizá otro tipo de profesional que no está en esta línea, pues probablemente sí entiendo que el tema está en rescatar al ser humano que hay ahí, en poner ese ser humano en valor. Y si tú lo pones en valor y él se pone en valor, porque aunque tú lo pongas en valor, si él no lo está pillando, él no se entera, él está en otra frecuencia, pero si él pone en valor lo que él es, ese, como digo yo, ese es el clic que te va a acompañar durante toda la vida. Nadie nos va a asegurar que no fracasemos, nadie nos va a asegurar que no tengamos problemas, nadie nos va a asegurar que no nos pasen cosas. No, la vida es toda esa amalgama de cosas que lo que hay que saber es cómo conducir el coche en ese circuito que es la vida. Así de claro. No, estamos en un circuito y de hecho Pepe se ha conectado en algún webinar estando de copiloto, o sea que Pepe sabe perfectamente lo que es. Yo cuando me interesa algo me conecto de donde sea. No tengo una excusa, no tengo una explicación. Si me interesa el tema, porque considero que tiene que ver conmigo y con lo que yo quiero en la vida, pues eso es lo que hay que hacer. Y nada te lo van a poner fácil. Yo digo siempre a la gente, yo soy un emigrante,
A mí, es decir, yo soy un inmigrante, ya con esa palabra lo digo todo. O sea, cuando tú tienes que hacer transiciones en tu vida así, de este tipo, grandes e importantes, siendo una cosa en tu tierra y llegar aquí no valer un centavo para nadie, usted tiene que hacer un proceso, que es necesario, y no hay que ni arrepentirse, no, todo, pero hay que tener la cabeza muy clara, tener los propósitos muy claros, tienes que buscar ese foco, porque si no encuentras ese foco, solo te queda quejarte. Me quejo de que nadie me entiende, de que se habla catalán en Cataluña y nadie me comprende, que el mundo es un desastre, que el mundo es un problema. No, mijo, aprenda catalán, entiende el catalán, espabilese usted y usted verá que usted progresa. Hay una frase que es: tú siempre es parte del problema. Si o sea, al final te estás quejando, pero tú estás en la ecuación. Exacto, y tienes que preguntarte muchas cosas. Entonces, bueno, ya para cerrar esto, pues me quedo sobre todo con la naturalidad y autenticidad, ¿no? El hecho de conectar, que ha dicho Cristian y Pepe, la parte de auténtico, ser una persona auténtica, que con eso nos quedamos con las personas, ¿no? Claro. Al final es eso. Así que nada, muchísimas gracias. Gracias a ti, Eduard. Gracias a vosotros por la invitación. Y gracias a Cristian también. Cristian, un gustazo conocerte. Creo que conozco. Creo que conozco tu escuela, creo que alguna vez estuve por ahí en esta fase mía de emprendimiento, los primeros momentos, no sé si hablé contigo, con un compañero tuyo allí, pero creo que he estado en tu escuela y he estado ahí. Estás en el 22 @, ¿no? Estábamos en el 22 @. Ahora pues ya yo no. Pues yo he visto un aula parecida a esa en el 22 @, un espacio de aprendizaje como ese. A ver si un día hablamos con calma y nos conocemos un poco. Un día hablamos y será un placer conocerte y muchísimas gracias por vuestro tiempo y oye, esperemos que haya más en el futuro, porque es un gusto poder debatir así libremente. Y cuando es lo único que no está arreglado, ¿no? O sea, podemos debatir. Pero con mucho orgullo, ¿eh? O sea que... Mira, hay una frase que dice que la han tomado siempre de nuestro héroe nacional en Cuba, que dice: ser cultos para ser libres. La cultura, el conocimiento es lo que te hace libre. Lo dijo él, pero seguro que lo han dicho mucha gente a lo largo de la historia. O sea, si tú te formas, si tú adquieres los conocimientos que necesitas y las habilidades que necesitas, eres más libre que nunca, a pesar de que vivas encerrado, pero eso te da cierto margen de libertad. Así es, completamente. Pues también agradecerle a Alfredo, Alicia, María, Mario, Miguel, Rosa, Silvana y Viviana que han estado aquí aguantando todo este tiempo y participando mucho en el chat, así que se agradece muchísimo. Todo esto lo vamos a colgar en redes y en nuestro YouTube. Y una vez más, gracias Cristian, gracias Pepe y hasta la próxima. Un saludo. Gracias a todos. Hasta la próxima. Hasta luego. Adiós. Hasta luego.